Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Sean muy bienvenidos al primer seminario sobre políticas para el desarrollo forestal sostenible, evento organizado por el Sistema Chileno de Certificación Forestal, PFC Chile, con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Quiero invitar nuestro primer expositor, al señor Julio Torres, secretario ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, a acercarse al estrado. Mientras Julio y el equipo prepara la presentación, yo les quiero compartir que Julio es ingeniero forestal de esta casa de estudios, magíster en medio ambiente, docente universitario y secretario del Colegio de Ingenieros Forestales. Actualmente también es socio directivo del sistema de certificación PFC Chile. Ha ejercido por más de 2 décadas un destacado rol en representación del sector en espacios políticos, de opinión pública, en espacios sociales y el desarrollo de la normativa forestal. Julio nos presentará el recientemente aprobado Servicio Nacional Forestal, SERNAFOR, la nueva institución pública al servicio de la sostenibilidad forestal. Un aplauso y muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Perfecto. Muchas gracias por las palabras. Yo quiero partir con un disclaimer. Inicialmente, esta presentación respecto del Servicio Nacional Forestal lo iba a hacer la directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Aida Baldini, pero yo creo que todos sabemos que ella renunció a la dirección ejecutiva, por lo tanto yo vengo a hacer un reemplazo y esta presentación es desde el punto de vista gremial. Por lo tanto, quiero hacer esa aclaración que nosotros vamos a hacer una explicación desde el punto de vista gremial de cómo estamos viendo el Servicio Nacional Forestal. Eso es la aclaración desde un principio. Y vamos a partir con algunos antecedentes. La ley es la 21.744, que se publicó en el Diario Oficial el 23 de mayo del 2025. Llevamos un poco más de un mes, casi un mes de su promulgación y su tramitación duró 8 años. Sin embargo, el esfuerzo por dotar de un servicio público forestal al país es más antiguo. Existieron iniciativas anteriores, el año 1984, de hecho fue una ley, la 18.348, que no terminó siendo vigente, pero además tenemos iniciativas del 2011 con el boletín 7486 y, bueno, el 2011 y el 98. Es decir, tenemos más de 40 años de expectativas de lograr un Servicio Nacional Forestal. La discusión legislativa en este esfuerzo particular del 2017 no fue fácil y durante la tramitación se hicieron muchas afirmaciones, promesas y se levantaron varias expectativas. La discusión estuvo marcada, ahí no se ve muy bien, por mucha contingencia. Parte de la contingencia fue los incendios del 2017 que gatillaron este proyecto de ley, el 2017, y además parte de la contingencia también fue la discusión paralela con el servicio de biodiversidad. Me gustaría abordar un poco los objetos del servicio y algunas atribuciones del servicio. Y en este sentido me gustaría mencionar que el Colegio de Ingenieros Forestales formó parte de una mesa técnica creada para destrabar el objeto del servicio, las definiciones y las atribuciones del nuevo servicio. Y dentro, sin entrar en un detalle, me gustaría mencionar algunos aspectos. Parte de lo que logramos en esta mesa técnica fue mantener el objeto del servicio, bosques y otras formaciones vegetacionales como objeto del servicio, revirtiendo el cambio que se buscaba instalar hacia ecosistemas boscosos.
Esto no significa que nosotros no creamos que los bosques son ecosistemas boscosos, pero creemos que desde el punto de vista de la normativa es mucho más operativo hablar de bosques y otras formaciones vegetacionales más que de ecosistemas boscosos. Y además, incluir los componentes de la naturaleza asociados a las formaciones vegetacionales, es decir, suelo, agua y biodiversidad. Esto quiere decir que el Servicio Nacional Forestal tiene injerencia en la biodiversidad. Después vamos a ver este tema más en profundidad. Lo que logramos en esta mesa técnica fue explicitar, por ejemplo, el desarrollo de nuevos bosques como parte central del accionar del servicio. No estaba explícito el desarrollo de nuevos bosques en el proyecto de ley. Esto quiere decir forestación. Es ineludible pensar que el servicio forestal tiene que tener atribuciones respecto a la forestación. Y además, en esta mesa técnica logramos incluir los suelos de aptitud preferentemente forestal. Increíblemente, los suelos de aptitud preferentemente forestal no estaban incluidos en la ley, por lo tanto nosotros logramos incluir estos suelos de aptitud preferentemente forestal en el proyecto de ley. Y respecto de las atribuciones, creemos que lo más importante fue apuntar a la subordinación regulatoria respecto a otros servicios como el SVAP. En un principio, el SVAP tenía un privilegio regulatorio respecto al SERNAFOR por los instrumentos de conservación de la biodiversidad. A partir de la creación del SERNAFOR, logramos que la responsabilidad regulatoria de los bosques y otras formaciones vegetacionales estén radicadas en el Servicio Nacional Forestal. Eso, lo vamos a ver un poco más adelante, es uno de los principales logros del proyecto de ley de la Ley 21.744. Y aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer respecto de la transición desde CONAF al Servicio Nacional Forestal. ¿Cuáles son los cambios que realmente se producen de pasar de CONAF a un Servicio Nacional Forestal? Y aquí hay una frase que es importante plantear: cambiar para que nada cambie. Y lo que les quiero plantear es, a partir de una novela que es del 1958, que es El gato pardo, se acuñó una frase muy importante. Y esta frase es la siguiente: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Parece que esa frase es paradójica. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y esto tiene relación con la siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar que cambie y qué podemos esperar que no cambie respecto del nuevo servicio, del traspaso de CONAF a SERNAFOR? Tener claridad sobre ello es especialmente relevante dadas las altas expectativas que levantó la modificación jurídica. Cuando se discutió esta modificación jurídica de CONAF a SERNAFOR, se levantaron muchas expectativas. Por lo tanto, la pregunta es: ¿estamos ante un cambio gatopardista, es decir, cambiar para que nada cambie, o realmente estamos impulsando realmente un cambio? La respuesta exige analizar tres ámbitos de análisis: la gestión externa, la gestión interna y los desafíos actuales y futuros del sector. Y eso es lo que pretendo abordar en esta presentación. ¿Cuál es el punto de la gestión externa? En este ámbito parece el más claro de todos los cambios posibles, por cuanto el traspaso de CONAF al Servicio Nacional Forestal permitirá incorporar nuevas atribuciones sin que sean objetadas por el Tribunal Constitucional. Se despeja la limitante que se arrastraba desde el 2008. En el 2008 el Tribunal Constitucional falló y dijo que
una corporación de derecho privado no podía tener nuevas atribuciones desde el punto de vista público. Por lo tanto, el principal resultado de crear un Servicio Nacional Forestal es evitar o superar esa limitación del Tribunal Constitucional. Con ello, mantenemos atribuciones históricas de la Corporación Nacional Forestal y además sumamos otras atribuciones asociadas, por ejemplo, que están presentes en la Ley 21.744, colaboración en materia de arbolado urbano, colaboración en el control de plagas y además las posibles o las eventuales atribuciones que se le asigna al proyecto de ley de prevención de incendios, en caso de que éste logre su promulgación. El proyecto de ley de incendios forestales no está promulgado, pero está muy cerca de ser promulgado y le entrega nuevas atribuciones al Servicio Nacional Forestal. Sin embargo, es importante mencionar que más atribuciones al nuevo Servicio Nacional Forestal no necesariamente significa una mejor gestión. En particular, en el caso de las nuevas atribuciones en el proyecto de ley de prevención de incendios, estas atribuciones apuntan a perseguir y multar a los propietarios de bosques. Es decir, no necesariamente las nuevas atribuciones redundan en una mejor gestión forestal. Nosotros somos críticos del proyecto de ley de prevención de incendios forestales. Por lo tanto, podemos decir que el principal cambio en esta transición desde CONAF a SENAFOR es destrabar la limitación impuesta por el Tribunal Constitucional respecto a que no se pueden entregar nuevas atribuciones a una corporación de derecho privado. Pero además está la gestión interna del servicio. Y en este caso la interrogante es si el cambio desde CONAF a SENAFOR resultará en mejoras en la gestión administrativa más allá de cambios en nombres de gerencia o selección de directivos por alta dirección pública. En general, CONAF ha cambiado frecuentemente los nombres de las distintas gerencias al interior del servicio. Pasa de gerencia de desarrollo forestal, gerencia de bosques climáticos y la selección de directivos por alta dirección pública. La pregunta aquí, desde el punto de vista de la gestión interna, es cuáles son los principales aspectos que los usuarios han objetado a la gestión de la actual CONAF y sobre los que existen expectativas de cambio con el nuevo SENAFOR. Existen muchas expectativas desde el usuario externo del cambio de CONAF a SENAFOR. Hay una crítica del accionar de CONAF. ¿Cuáles son las críticas principalmente del accionar de CONAF que los usuarios externos esperan que se solucionen con la transformación en un Servicio Nacional Forestal? En primer lugar, la falta de una cultura de colaboración público-privada más allá del combate a incendios forestales. En general, la colaboración público-privada se da naturalmente en el combate a incendios forestales, es muy natural, pero en otros aspectos la colaboración público-privada está ausente. Los usuarios externos que se vinculan con CONAF acusan una falta de colaboración público-privada. Esto redunda en una falta de cultura o en una existencia de un enfoque persecutor y no facilitador desde el punto de vista de CONAF. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el manejo del bosque nativo existe más bien un enfoque persecutor más que facilitador. Y eso redunda, por supuesto, en que finalmente no se maneja el bosque nativo. Y, por ejemplo, en el proyecto de ley de incendios forestales ya mencionamos entonces que hay una persecución, una orientación hacia la multa más que hacia la facilitación del combate a incendios forestales. Esto finalmente redunda en una tensión entre la relación entre los consultores forestales
y la Corporación Nacional Forestal o el Servicio Nacional Forestal. Ya sea si trabajan en plantaciones forestales, en bosque nativo, en formaciones xerofíticas o en proyectos que están sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos una relación tensionante entre los consultores y la Corporación Nacional Forestal. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que ninguna de estas aspiraciones de cambio surgirán necesariamente de un cambio desde CONAF al Servicio Nacional Forestal. Es decir, la gestión interna no sufrirá cambios en esta transformación desde CONAF al Servicio Nacional Forestal. En el tercer ámbito, desafíos del sector forestal y ambiental, que está muy vinculado con el ámbito anterior, apunta a cómo esta transformación desde CONAF al Servicio Nacional Forestal afectará los principales desafíos del sector, tanto productivos como en materia de conservación. Y aquí surgen algunas preguntas que es importante responder. ¿Habrá, por ejemplo, un punto de inflexión en los esfuerzos por cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos en el Acuerdo de París? Es decir, ¿el traspaso de CONAF a CENAFOR significará un cambio en los compromisos internacionales? ¿Retomaremos en este cambio CONAF-CENAFOR el impulso forestador que languidece hace más de una década y probablemente más de una década, tal vez 15 años, que no estamos forestando? ¿Incrementaremos la superficie manejada de bosque nativo? ¿El cambio de CONAF a CENAFOR significará un cambio en el manejo del bosque nativo? ¿Se simplificará y agilizarán las evaluaciones ambientales de proyectos? CONAF es uno de los actores que más representa el problema de la permisología. Está un poco invisibilizado, dado que el Consejo de Monumentos Nacionales pareciera que ser el organismo que obstruye los proyectos de inversión, pero detrás del Consejo de Monumentos Nacionales está fuertemente instalado el accionar de CONAF. El tema es que pareciera que ninguno de estos desafíos estará más cerca de abordarse a partir del cambio de la CONAF a CENAFOR. Es decir, la gestión interna, el cambio interno desde CONAF a CENAFOR no significa un cambio respecto a estos puntos que hemos abordado. Y me parece extremadamente relevante, a partir del cambio de CONAF a CENAFOR, abordar cómo cambia la relación entre el Servicio de Biodiversidad, el SBAP, entre CONAF y CENAFOR. ¿Por qué es relevante? Porque existe una hipótesis, un diagnóstico de que tenemos una condición de tensión entre el SBAP y el servicio forestal, ya sea CONAF o CENAFOR, especialmente respecto al bosque nativo. Hay cierta tensión o cierto conflicto en cómo vamos a abordar la gestión del bosque nativo entre el servicio de biodiversidad y el servicio forestal, ya sea CONAF o sea CENAFOR. Y en ese sentido, me gustaría ejemplificar con este ejemplo. ¿Cuáles son los contrapesos regulatorios entre el SBAP y CONAF? Ahí no se ve muy bien, pero es el contrapeso regulatorio entre SBAP y CONAF. En general, podemos decir que a partir de la promulgación del Servicio de Biodiversidad el año 2023, el SBAP tiene un mayor peso regulatorio respecto a los bosques y las formaciones vegetacionales respecto de CONAF. Y es lo que vemos en esta imagen. Y ese mayor peso regulatorio está dado por los instrumentos de conservación.
Ahí los instrumentos de conservación le dan mayor peso regulatorio al SVAP respecto a CONAF. Pero, afortunadamente, y digo afortunadamente porque creemos que es algo positivo, los contrapesos regulatorios entre el SVAP y el cambio de CONAF a CENAFOR cambiaron. Y hoy día el contrapeso regulatorio pasó a CENAFOR respecto al SVAP. ¿Y por qué? Porque CENAFOR tiene atribuciones respecto al informe previo vinculante. Es decir, CENAFOR puede vetar los instrumentos de conservación de la biodiversidad del SVAP y rechazarlos, y por lo tanto tiene una atribución, tiene una potestad regulatoria respecto a los bosques y otras formaciones vegetacionales que cambia la relación inicialmente del SVAP y el CONAF, lo cambia a SVAP y CENAFOR. Probablemente creemos que este es el principal resultado de la promulgación de la ley 21.744. Y lo más importante es que CENAFOR tiene la potestad de emitir un informe previo vinculante que rechace las actividades o las regulaciones del SVAP. ¿Cuáles son las reflexiones finales? El principal y por ahora único cambio sustantivo desde CONAF a CENAFOR pasa por destrabar la limitación impuesta por el Tribunal Constitucional el 2008. Esto quiere decir que le podemos entregar nuevas atribuciones a CONAF o al Servicio Nacional Forestal, dado que ya no contamos con las limitaciones de una corporación de derecho privado. Las expectativas de un cambio, sin embargo, más significativo debido a la modificación jurídica, probablemente no se cumplirán en el corto plazo. Para que tengamos una modificación más sustantiva, se requiere un esfuerzo de reestructuración más profundo que incluya cambios institucionales. Y en ese sentido, creemos que el cambio más significativo que podemos aspirar es la creación de una subsecretaría forestal. Creemos que junto con el cambio desde CONAF de una corporación de derecho privado a un servicio público, debemos aspirar a una subsecretaría forestal. En el ámbito interno, creemos que se requieren modificaciones sustantivas en el enfoque del servicio, asumiendo un rol colaborador con la actividad privada, revirtiendo la distancia que se ha instalado en el último tiempo. CONAF es responsable del resultado del sector forestal en los últimos tiempos. CONAF tenía una relación con el sector productivo bastante relevante en la década del 70, del 80, del 90. A partir del 2000 y del 2010 y el 2020, CONAF pasó a ser un organismo más bien de protección ambiental, más bien de fomento productivo. Quienes dicen que CONAF es un organismo de fomento productivo, uno dice que en los últimos 20 años es difícil pensar que CONAF es un organismo de derecho de fomento productivo. Y creemos que si esto no ocurre, este cambio sustantivo, significativo de CONAF a CENAFOR, es probable que este cambio jurídico se asemeje bastante a lo que uno de los protagonistas de la novela que ya mencioné, El gato pardo, acuñó: cambiar para que nada cambie. Nosotros no esperamos que el cambio desde CONAF a CENAFOR sea un cambio gatopardista, es decir, que cambie para que nada cambie. Creemos que
tiene que haber un cambio realmente sustantivo, de forma que la creación del Servicio Nacional Forestal signifique realmente un cambio significativo dentro de la gestión forestal pública. Muchas gracias.